Para la primera participación de las exposiciones para la Feria de Ciencias. Las primeras intervenciones son para la materia de matemáticas. Todos son compañeros suyos de primer cuatrimestre. Me presento, yo soy el profesor Claudio Hernández, yo de la materia de matemáticas en primero y en cuarto cuatrimestre. Y voy a darles a todos la introducción al tema de hoy. El tema de hoy es la proporción áurea, la sección divina, tiene muchos nombres. Mi deber aquí nada más es darles una introducción, porque esto se trata de que sus compañeros muestren su alcance de investigación, cuánto pueden aterrizar el tema y que lo sepan comunicar a los demás. Entonces, pues vamos a empezar con la proporción dorada. Les repito, el objetivo de esto es que ustedes como alumnos aterricen la información, que no se quede nada más como conceptos teóricos. También tenemos el objetivo de que para ustedes signifique algo ese aprendizaje teórico, que lo lleven a la práctica. Y implícitamente pues requiere el trabajo en equipo entre compañeros y requiere trabajo con otras materias. Los temas que van a ver expuestos, todos, absolutamente todos, están relacionados no solo con matemáticas, física o química como generalmente estamos acostumbrados. Van a haber diversas aplicaciones. Bien, vamos a empezar con la definición matemática, porque de esto depende todas las exposiciones. Una proporción para nosotros, matemáticamente hablando, es simple y sencillamente una división de dos números o de dos constantes. Nos sirve en muchas disciplinas para comparar cuánto es alguien con respecto a otra cosa. Por ejemplo, cuando ustedes lo ven en física, pues dicen kilómetros por hora. Ahí implícitamente tengo una división donde arriba en el numerador tengo los kilómetros y abajo en el denominador tengo las horas. Es decir, estoy comparando cuántos kilómetros por cada unidad de hora se está modificando. Es decir, de manera breve, una proporción o esta división yo la puedo usar para interpretar la comparación entre dos magnitudes constantes. Entonces no olvidemos esto, porque todo el tema es proporción dorada. Es una división muy especial. Bien, la proporción divina, para entender la proporción divina debemos entender sencillamente una recta numérica dividida en dos segmentos. Estos dos segmentos no los puedo dividir en cualquier número. Yo podría ponerlos a la mitad, es decir, que la sección que va del punto A al punto B solo fuera la mitad, es decir, tendría 50% de un lado, 50% del otro. La proporción divina tiene una característica. Sabiendo que voy a tener un lado más largo que otro, resulta que cuando yo comparo, es decir, cuando yo divido las longitudes de los dos segmentos, me da un número, de manera que si, como decía, divido el lado más largo entre el lado más corto, el resultado me da lo mismo que si yo divido la longitud total del segmento entre el lado más largo. Es decir, si lo quieren ver con una, entre comillas, fórmula, una ecuación, tengo que el lado A más B, entendiendo que el lado A es el más largo y el lado B es el más corto, si yo la suma de estos, o sea, el total de mi segmento, lo divido entre el segmento más grande, es lo mismo que si yo divido el lado más largo entre el lado más corto. Resulta que no todos los segmentos que están divididos en secciones tienen esta característica. Resulta que si yo, por ejemplo, utilizo el número 2, no voy a encontrar otro número que me cumpla la proporción divina exactamente. Este número tiene un valor, la proporción divina tiene un valor, no es constante, es periódico, es infinito y no cumple un valor periódico. Podemos decir, a resumidas cuentas, que la proporción divina es comparar que el valor de A es a B, tal y como el total de la longitud del segmento es al lado más grande. Repito, es una división entre dos cantidades donde resulta que siempre da el mismo resultado. Bien, ¿por qué se les ofreció este tema a los chicos de cuarto? Primero, ellos tienen que hablar primero de aritmética y después se les da una introducción al lenguaje algebraico. Lamentablemente en el bachillerato uno está más acostumbrado a hablar de álgebra que a hablar de aritmética. Es decir, me brinco la parte de la comprensión de los números y empiezo a hablar de álgebra. Entonces yo escogí un tema
que para mí en particular tiene una aplicación enorme en muchas disciplinas, e incluso muchas de estas disciplinas nosotros ni siquiera las teníamos imaginado. Por ejemplo, la proporción divina, como es una particularidad de las matemáticas, pues evidentemente la vamos a encontrar en cualquier ingeniería, pero las vamos a encontrar en algunas otras carreras. Entonces, parte del objetivo de esta investigación con sus compañeros era que ellos vieran que a pesar de que van a una carrera que puede parecer que no va a llevar matemáticas, implícitamente sí se la van a encontrar. Por ejemplo, en la mercadotecnia también es muy común encontrar la proporción divina. En el diseño de modas, como se involucra el cuerpo humano, también vamos a encontrar la proporción divina. En el diseño industrial, en el diseño gráfico, también lo vamos a encontrar. Obviamente en las ciencias, vamos a encontrarla también en la química. Quizá a algunos de ustedes les es familiar esta pirámide, se llama la regla de las diagonales o regla de Aufbau. Resulta, Aufbau es alemán y significa construcción en diagonales. Esta regla resulta que si yo sumo en diagonales, pero no en el mismo orden en el que se sigue justamente la configuración electrónica, voy a obtener estos números que están aquí en rojo, bastante feos por cierto, que son la serie de Fibonacci. Sus compañeros les van a hablar acerca de la relación que existe entre Fibonacci y la proporción áurea. Yo no me quiero meter mucho con sus exposiciones. Otra área en donde también encontramos la proporción divina, obviamente va a ser la arquitectura, que es donde más se utiliza junto con la geometría descriptiva, y la medicina veterinaria. En el rostro de los animales, en las patas de los animales, en las manos de los humanos encontramos proporciones divinas. Bien, voy a hacer un pequeño ejercicio con ustedes para ir cerrando este tema y darle paso a sus compañeros. Los invito a que observen esta imagen y que alguno de ustedes me diga que después de ver esto, ¿qué es lo primero que sus ojos ven? De toda la imagen, ¿qué es lo primero que ustedes observan? Un círculo, un pie. El tazón, ¿qué es mucho? La mano. La mano. La pulsera, ando la liga. El círculo. Después de que observan la mano, escuché por ahí que dicen la pulsera. Para algunos alcanzan a distinguir que la parte de la mano es más nítido que si yo veo la pierna por acá. Bien, esta foto fue tomada con proporciones áureas. Resulta que la proporción áurea también tenemos contacto con ella todos los días, incluso ni siquiera podemos darnos cuenta de esto. Esta fotografía fue hecha con una espiral de proporción divina, o la espiral de Durero, donde esta espiral nos obliga visualmente a empezar a observar la figura en la secuencia en la que se va desdoblando esta espiral. Así como hay esta fotografía, muchas pinturas así se desenvuelven, así se comportan. Vamos a ver de qué se trata esto. Si yo observo este rectángulo guarda proporciones áureas, es decir, si yo al lado más largo lo comparo o lo divido entre el lado más corto, si yo divido el lado más largo entre el más corto, es el mismo resultado que si yo divido el total, es decir, la longitud de la esquina, entre el lado más largo. Bueno, si yo este rectángulo lo parto de manera que este lado busco la misma longitud en el horizontal para formar un cuadrado, el lado sobrante vuelve a ser un rectángulo que guarda las mismas proporciones. Es decir, otra vez, si yo divido el lado más largo entre el lado más corto, va a seguir manteniendo esta constante. Si yo esto lo hago ahora con este rectángulo, es decir, busco este lado más corto en el lado más largo y lo cierro para que se forme un cuadrado, vuelvo a encontrar un rectángulo con las mismas proporciones y así sucesivamente hasta hacerlo más pequeño. Si yo me enfoco en este rectángulo que está en amarillo y repito las divisiones, después puedo cerrar cada cuadrado con un cuarto de circunferencia y entonces ahí es donde se puede observar el desdoblamiento de la espiral. Pero ¿qué sucede si esta misma espiral o este mismo ejercicio de separar en bloques un rectángulo lo hago con las 4 esquinas? Es decir, esta misma espiral la repito empezando por la esquina inferior derecha, por la esquina inferior izquierda y por la restante. Obtengo esta figura que se ve un poco enredada. Si ustedes fijan su mirada en los cruces donde estoy señalando, aquí, aquí, aquí y aquí, y trazamos líneas,
quedaría algo de esta forma, con las líneas rojas. ¿Alguno le parece familiar eso? No es una obra de arte. Es un gato. Un gato. Es un gato. Bueno, espero que no sea esto una prueba de Rorschach, no es de proyección. Bueno, todos, por ejemplo, hace rato sus compañeros que van a exponer, lo primero que hacen para liberar un poco del estrés es tomarse fotos. Los teléfonos y las cámaras fotográficas tienen una opción donde te dice, ¿quieres la rejilla? Es justamente esta rejilla cuadriculada en rojo. Esta cuadrícula resulta que las fotografías están en proporción áurea. Tu cámara te ofrece esa proporción áurea, pero nosotros a veces no estamos informados. Era lo que les decía, a veces las matemáticas no somos capaces de distinguir o no hay quien nos lleve de la mano para ver en dónde están presentes. Entonces, aquí hay una sugerencia de fotografía. Si yo sitúo mi objeto principal de la fotografía en uno de esos cruces de la sección áurea, resulta que se le da una cierta dinámica a la fotografía. Vamos a ver otra. Aquí el objetivo principal está en uno de los cuadros inferiores y sigue guardando la proporción áurea. La proporción áurea en la fotografía lo que hace es, repito, me obliga a seguir una secuencia en espiral de adentro hacia afuera en una composición fotográfica o artística. Otro lugar en donde ustedes pueden encontrar la proporción áurea es una aplicación matemática un poco más avanzada que se llama búsqueda de la sección áurea. Es un procedimiento matemático que utiliza Google, el buscador. Es un algoritmo computacional, un programa patentado por ellos con el nombre de Spiders, que funciona exactamente igual a como fuimos separando hace rato la fotografía. Si yo voy dividiendo, les pongo un entero, porque quiero hacer referencia a que tengo un rectángulo entero. Les comentaba que sus compañeros van a hablar acerca de la serie de Fibonacci y una característica curiosa sobre estos números. Si yo utilizo la serie de Fibonacci, pero en sentido inverso, matemáticamente inverso, es decir, la serie de Fibonacci es una secuencia de números donde el siguiente número es la suma de sus dos anteriores. 1 más 1 me da 2, el siguiente sería 1 más 2, 3, el siguiente sería 2 más 3, 5, etc. Si yo hago esta misma secuencia, pero en fracciones a la inversa, y esas fracciones me sirven como referencia para ir partiendo el mismo rectángulo, obtendría algo similar. Lo voy a partir en una mitad. Luego, resulta que el algoritmo que utiliza Google es que tiene una base de datos que vamos a imaginar que es este rectángulo. Esa base de datos sería poco práctico que empezar a buscar como nosotros leemos, de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Ese procedimiento antes lo hacía Yahoo, era más o menos veloz, pero la información en la nube no era tan grande como ahora. Lo que hace Google es que discrimina o separa la información en dos campos. Estos dos campos selecciona con algo que se llama la regla de la mano izquierda y selecciona por default el universo que vemos de este lado izquierdo. Hace una pregunta que a algunos compañeros quizá se les haga familiar, una prueba de hipótesis, donde la prueba lógica es justamente las palabras claves que tú le introdujiste en el buscador. Entonces busca dentro de este universo y te responde sí o no con un valor binario, un 1 o un 0. De ser un 1, es decir, que tu palabra clave esté de este lado, descarta toda la mitad del universo de información y luego vuelve a reducir el espacio. Solo toma este en donde te dijo que sí existe la información y ahora lo parte en la siguiente fracción de la serie, es decir, en una tercera parte. Entonces, este rectángulo lo parte en una tercera parte y vuelve a hacer la prueba de la mano izquierda y vuelve a hacer la misma prueba de hipótesis. Es decir, si tú le pusiste que querías balón de fútbol, vuelve a preguntar de manera matemática si la palabra clave balón de fútbol está de este lado y va descartando toda la información que no. Así, hasta ir reduciendo toda la sección en cuadros más pequeños, hasta llegar un momento en que te dice Google encontró 1.500.000 páginas con tus palabras claves. Pero, por último, hay que aclarar que Google no busca en todo el espacio de Internet, busca en una base de datos. Si vemos en un diagrama un poco más sencillo cómo busca Google, los spiders, o este algoritmo computacional, se mete a los sitios web, recopila las palabras clave, las guarda y construye una base de datos, las compila, las ordena, las indexa, luego las comprime y las codifica por seguridad y por último las guarda en su base de datos.
El rectángulo que yo les mencionaba aquí, este rectángulo no es esto, no es la red, es solo el servidor de Google. ¿Dónde más se encuentra la proporción divina? Más objetos de la vida cotidiana. Por ejemplo, todas las tarjetas de crédito, todas las tarjetas de débito, incluso algunas credenciales también son diseñadas con proporción áurea. Les pongo aquí un ejemplo, si quieren en casa, después lo pueden corroborar. Ustedes miden el lado más largo, el lado más corto, y cuando dividen el lado largo entre el corto, les da aproximadamente 1.6, que es justamente el valor de la proporción divina. Este rectángulo sigue siendo el mismo que he estado presentando hace un momento. La diferencia es que ahora puse, bueno, yo no los puse, ya existían. Se ponen círculos o circunferencias inscritas en estos cuadrados. ¿Les parece familiar así como está la imagen? Si la giramos y utilizamos el interior, o sea, las circunferencias, y se desplazan, este es un logo muy popular entre ustedes. Así se construye el logotipo de Apple. También se construye mediante circunferencias áureas. Otro logotipo para los que les gusta la mercadotecnia, la publicidad, el diseño gráfico, el diseño industrial. ¿Les parece conocido este? ¿Nadie? National Geographic. Este justamente es el logotipo de National Geographic. También fue diseñado con proporción áurea. De hecho, las oficinas están enfrente del hospital de Joco, si mal no recuerdo. Y el logotipo, que está construido tridimensional allá en la entrada de bienvenida, también está respetando la proporción áurea. El logotipo de Toyota también está con proporción áurea. Si alcanzan a distinguir, aquí están unas líneas azules un poco tenues que hacen referencia al rectángulo que les decía que está en las cámaras fotográficas. Otro logotipo bastante popular, el nuevo logotipo de Pepsi, también fue creado con circunferencias áureas. Uno más, este que ahora es muy vulnerable por los famosos, es el logotipo de iCloud, el servicio de respaldo en la nube de Apple. También son circunferencias áureas. Y Twitter también, el logotipo de Twitter está hecho con circunferencias áureas. Y aún más, con Twitter, se dice que en Facebook también, pero no me consta, el de Twitter sí me consta. Las ventanas de diálogo de las publicaciones en Twitter son rectángulos áureos también. Entonces, como pueden ver, la proporción áurea, o sea, una simple división, está presente en muchas áreas del conocimiento. Mi intención era que los alumnos de primero no le tengan ese prejuicio a las matemáticas que siempre se le tiene. Que hicieran una investigación y que solitos fueran descubriendo cosas interesantes. Por mi parte es todo. A ellos les corresponde explicarles exactamente de qué se trata Fibonacci y la proporción áurea en 4 ramas específicas. Van a hablarles acerca de la pirámide de Keops en Egipto, les van a hablar de la espiral de Durero y les van a hablar de arte, arquitectura, música y la naturaleza. Entonces, pues, bienvenidos. Ay, gracias. Ya, pues seguimos la clase. ¿Qué? Pero hazle pausa, ¿no?